Hola, hoy nos metemos de lleno en los orígenes de algunas prácticas clave del cristianismo primitivo. Hablamos de la comida ritual, el bautismo, la fe en la resurrección, todo surgiendo en ese siglo I tan complejo, ¿no? Sí, un Mediterráneo que era un hervidero de ideas. Estaban las distintas corrientes del judaísmo, claro, pero también muchísimos cultos mistéricos grecorromanos. Y la pregunta es esa, ¿no? Que apareciera el cristianismo con estas características, ¿fue algo sorprendente o quizá casi esperable en ese ambiente? Pues mira, justo las fuentes que manejamos, notas, análisis comparativos, van por ahí. Exploran las raíces judías, por supuesto, pero también los paralelismos, a veces muy llamativos, con esos cultos de misterio. Intentan ver qué tan probable era que surgiera esta mezcla concreta. La verdad es que es fascinante ver cómo se pudieron entrelazar creencias y rituales. Entendido. Pues, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por la comida ritual, lo que luego será la Eucaristía. ¿De dónde sale esa práctica? A ver, por un lado, la conexión judía es muy clara. Tienes la cena de Pascua, el Seder. Es una comida comunitaria fundamental, que celebra la salvación, la liberación. Y también está esa idea profética, ¿sabes?, de un gran banquete al final de los tiempos, un banquete mesiánico que menciona Isaías, por ejemplo. Vale, raíces judías identificadas. Pero, al mismo tiempo, si miras alrededor, en el mundo grecorromano, los banquetes sagrados estaban por todas partes. Muchos de los llamados cultos mistéricos, piensa en Isis, Mitra, Dioniso, Ciberes, incluían comidas. Comidas donde los iniciados creían que de alguna forma participaban de la vida del dios. O sea que la gente ya estaba familiarizada con la idea de comer juntos en un contexto religioso para conectar con lo divino. Exacto, la idea de una comida sagrada, digamos, estaba en el aire. Lo que parece que hace el cristianismo primitivo, y Pablo en Corintios lo deja ver, es, bueno, reformular la Pascua judía. La reinterpretan en torno a Cristo, pero usan un lenguaje ritual, el del banquete sagrado, que era comprensible para gente de ambos mundos, judío y helenístico. Y la novedad radical sería, Poner en el centro a un Mesías que acababa de ser ejecutado. Eso sí que era un giro. muy claro. ¿Y qué pasa con el bautismo? ¿También encontramos precedentes similares? Sí, sí, totalmente. En el judaísmo ya existía la tevilá, una inmersión completa en agua para purificarse. Se usaba, por ejemplo, para los que se convertían al judaísmo, los prosélitos, o también la practicaban grupos como los esenios. Y por supuesto, el bautismo de Juan el Bautista es un antecedente, vamos, directo. Ujú. ¿Y en el lado grecorromano? Eran un símbolo. ¿Símbolo de qué? Pues de empezar una nueva vida, de purificación, de unión mística con la deidad a la que se adherían. La idea de renacer a través del agua estaba ahí. Entonces, ¿cuál es la adaptación cristiana específica? Si la idea ya existía. La interpretación que le dan. Pablo en Romanos 6 lo explica muy bien. Para los cristianos el bautismo es sumergirse simbólicamente en la muerte de Cristo y, muy importante, en su resurrección. Es como la entrada a la nueva alianza, una transformación ligada directamente a ese evento, la muerte y resurrección de Jesús. Y eso nos conecta directamente con la resurrección. Aquí es donde los paralelismos quizás son más llamativos, ¿verdad? Porque la idea de dioses que mueren y resucitan sí que existía. Uy, sí. A ver, dentro del propio judaísmo ya había una corriente fuerte, sobre todo entre los fariseos, de esperar una resurrección de los justos al final. Lo veis en textos como Daniel o Segundo de Macabeos. Vale, la esperanza estaba. Pero es que en el mundo pagano el tema de la muerte y el renacimiento divino era recurrente, muy popular. Piensa en el culto de Cibeles y Atis, que vino de Anatolia pero triunfó en Roma. Tenían un ciclo anual muy intenso. Primero, la muerte de Atis, representada por el pino talado, luto, rituales a veces extremos como el dies sanguinis, El día de la sangre, ¿no? donde los sacerdotes se automutilaban. Eso es. Y después, la Hilaria. El 25 de marzo, una explosión de alegría porque Atis había renacido, había resucitado. Y algo parecido pasaba con el culto egipcio de Isil y Osiris, también muy extendido. La muerte de Osiris, la búsqueda desesperada de Isis, su resurrección mágica y, de nuevo, júbilo y celebración. O sea, que la gente estaba acostumbrada a esa narrativa. Luto intenso seguido de alegría por un renacimiento divino anual. Y el taurobolio. Ese rito suena fuerte. Sí, el taurobolio estaba asociado a Cibeles, principalmente. Era
bueno, impactante. El iniciado se colocaba en un foso y le sacrificaban un toro encima. Se bañaba, literalmente, en su sangre. Buscaba purificación, una especie de renacimiento. Hay una inscripción, aunque es tardía, del siglo IV, que habla de ser in eternum renatus, renacido para la eternidad. Aunque quizá no siempre tuvo ese sentido o había que repetirlo. Vale, muchos ecos de muerte y renacimiento. Pero, ¿cuál es la diferencia cristiana fundamental? Porque alguna tenía que haber. Pues aquí las fuentes son bastante claras, la diferencia es clave. La resurrección de Jesús se presenta no como un mito que se repite cada año, un ciclo natural, no. Se presenta como un evento histórico, real, corporal y único. Pablo lo llama las primicias, el primero de muchos. Es el fundamento real de la esperanza de los creyentes, no un símbolo cíclico. Entiendo, la historicidad y la unicidad del evento. Esa es la gran apuesta cristiana. Y esta forma de resignificar las cosas afectó también al lenguaje. Pienso en títulos como Salvador o Hijo de Dios. Totalmente. Esos títulos no se los inventaron los cristianos. Salvador, soter en griego, salutaris o salvator en latín, se usaba para dioses que curaban, como Asclepio, pero también para emperadores que traían paz o beneficios. Hijo de Dios, Divi Filius, fue un título central para Augusto. Lo conectaba con Julio César, que había sido divinizado. Era propaganda imperial pura y dura. Y señor, Kyrios, un título de respeto, de poder, se usaba para dioses, pero también para el emperador, sobre todo en la parte oriental del imperio. Entonces, los cristianos toman estas palabras, estas etiquetas de poder, de divinidad, que todo el mundo reconocía. Exacto. Y ahí está la audacia, ¿no? Toman esos títulos tan potentes y se los aplican a Jesús, un predicador judío de Galilea que había acabado crucificado. La peor muerte posible según los romanos. Ofrecen un Salvador que salva del pecado y de la muerte, no de los enemigos de Roma. Un Señor cuyo reino no es de este mundo. El contenido que le dan a esas palabras familiares es lo revolucionario. Entonces, si juntamos todas las piezas, la comida ritual, el bautismo, la resurrección, el lenguaje, ¿qué podemos decir? ¿Era la aparición del cristianismo con estas formas algo casi inevitable? ¿O fue una sorpresa total? Pues mira, la conclusión a la que apuntan varias fuentes es que, dado ese ambiente de mezcla cultural y religiosa tan bestia que había en el Mediterráneo oriental, era altamente probable. Era muy probable que un movimiento mesiánico judío que quisiera expandirse, que tuviera aspiraciones universales, adoptara y adaptara formas rituales grecorromanas, para hacerse entender, para atraer gente. Los bloques de construcción, como decías antes, ya estaban ahí. Eso es, las comidas sagradas, los ritos de iniciación con agua, las historias de muerte y renacimiento, todo eso ya existía. Facilitaba la entrada, por así decirlo. Sin embargo, y este es el gran pero, la combinación específica que hizo el cristianismo y sobre todo la reinterpretación que le dio a todo, eso sí fue radicalmente nuevo. ¿A qué te refieres con la combinación específica? Pues a un Mesías que es crucificado, algo escandaloso, y que esa muerte se entiende como un sacrificio expiatorio, que paga por los pecados, y que luego resucita históricamente, corporalmente, y esa resurrección es la base de todo. Esa narrativa concreta, con esa carga de ético-moral tan fuerte, eso no tenía un paralelo exacto. Fascinante. O sea, el terreno estaba abonado, podríamos decir, pero la planta que creció fue única en su especie. Exactamente. El ambiente hizo que las formas fueran familiares, y eso seguramente ayudó a que se extendiera. Pero la novedad y la radicalidad del mensaje también crearon conflicto, confusión. Lo ves en cómo los padres de la Iglesia se esforzaban por diferenciar el bautismo cristiano del taurobolio, por ejemplo. En resumen, entonces, el cristianismo primitivo no surge de la nada. Bebe de un caldo de cultivo religioso muy rico. Toma elementos prestados del judaísmo y del mundo grecorromano y los transforma. Su aparición, con esa mezcla de cosas familiares y cosas radicalmente nuevas, parece muy plausible, incluso probable, en ese contexto. La clave, parece, fue esa síntesis única centrada en la figura y la teología de Jesús. Sí, yo creo que esa mezcla de formas reconocibles con un mensaje tan específico y novedoso sobre una persona concreta, Jesús, pudo ser un factor decisivo para que se difundiera de la manera en que lo hizo.
Y bueno, para terminar, dejamos una reflexión en el aire para quien nos escucha. Si las ideas y los rituales sobre muerte y renacimiento eran tan comunes en tantos cultos de la época, ¿qué tuvo la versión cristiana, con ese énfasis tan particular en un sacrificio único, histórico, expiatorio, que le permitió no solo distinguirse, sino acabar prevaleciendo de forma tan rotunda en aquel mercado tan competitivo de ideas religiosas?